En este video estamos revisando una enumeración de los modos de adquirir el dominio y una clasificación o la clasificación más tradicional, ¿ya? Fundamentalmente se trata de entenderse. Por una parte, 598, tenemos que mencionarlo del Código Civil, que no es una disposición taxativa, enumera los siguientes modos de adquirir: la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción adquisitiva, la ley, la ocupación en el 606, la accesión en el 643, la tradición del 670, la sucesión por causa de muerte del 951, la prescripción adquisitiva del 2492 y la ley. La ley, que si bien no está mencionada por el 598, se agrega entre los modos de adquirir, pues en ciertos casos opera como tal. Por ejemplo, el usufructo legal del padre sobre los bienes del hijo no emancipado y del marido sobre los bienes de la mujer, 810. De la misma forma, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que una ley, por ejemplo, de expropiación, sirve de título y modo para adquirir un bien expropiado, ¿ya? Veamos la clasificación de los modos de adquirir el dominio, ¿ya? Primero son originarios y derivativos. Veamos en qué se basa esto. El modo de adquirir originario, cuando se hace adquirir la propiedad independiente de un derecho anterior que cualquier otra persona haya tenido antes de otra persona, caso de la ocupación, la accesión, la prescripción y la ley, se adquiere el dominio no de otro, sino prescindiendo por completo del antecesor, ¿ya? En el dominio, supuesto que lo haya habido. Claro Solar afirma que los modos de adquirir originarios, con aquellos mediante los cuales se adquieren las cosas que no pertenecen actualmente a nadie o que no han sido aún apropiadas. Sin embargo, este acerto es parcialmente cierto. Lo es en el caso de la ocupación, pues efectivamente la cosa mueble no debe pertenecer a nadie. Lo es también en algunos casos de accesión, pero no en todos los casos, según veremos. Pero no lo es en la prescripción, pues con ella se adquiere el dominio de una cosa que pertenecía a otro, ¿ya? El modo de adquirir derivativo, cuando se hace adquirir el dominio fundado en un derecho precedente que traspasa el antecesor al nuevo dueño, tradición y la sucesión por causa de muerte, como señala Collin y Capitán citado por Orrego, se llama modo derivativo, aquel en virtud del cual la propiedad o una desmembración de la propiedad pasa de una persona a otra, se adquiere y se transmite. Claro Solar, concordante con lo dicho respecto de los modos originarios, señala que los derivativos son aquellos mediante los cuales se adquieren las cosas ya apropiadas y suponen que una persona deja de ser propietaria al mismo tiempo que otra persona pasa a serlo. Estos implican una enajenación o transmisión. Dicho de otra forma, tratándose de los modos originarios, el derecho no se adquiere de un antecesor, sea porque simplemente no lo había, como el caso de la ocupación, o en algunos casos en la accesión, sea porque habiéndolo su voluntad no juega ningún rol, y aún más, el adquirente adquiere su derecho en contra de la voluntad del antecesor, según ocurre en algunos casos en la accesión, y también en la prescripción, cuando el poseedor la nega en perjuicio del dueño. En cambio, en los modos derivativos, el derecho sí se adquiere de un antecesor que traspasa su derecho al adquirente, sea ello por acto entre vivos, tradición, sea por causa de muerte, sucesión por causa de muerte, ¿ya? Dicho de otra forma, tratándose de los modos originarios, el derecho no se adquiere de un antecesor, sea porque simplemente no lo había, como el caso de la ocupación o el caso de la accesión. Por eso repito esta idea, sea porque habiéndolo su voluntad no juega ningún rol, y aún más el adquirente adquiere su derecho en contra de la voluntad del antecesor, según ocurre en algunos casos en la accesión, y también en la prescripción, cuando el poseedor la alega en perjuicio del dueño. En cambio, en los modos derivativos, el derecho sí se adquiere de un antecesor que traspasa su derecho al adquirente, sea ello por acto entre vivos, tradición, sea por causa de muerte, sucesión por causa de muerte.
Importancia de esta clasificación, porque cuando el modo originario para medir el alcance del derecho que se adquiere, basta atender al titular fundamentalmente y nada más, basta examinar el hecho o acto que configura el modo y la cosa sobre la que recae. Así, por ejemplo, se adquiere por ocupación, habrá que atender exclusivamente a dicho acto de ocupación. En el caso de los modos de adquirir derivativos, para ver el alcance, la fuerza, la perfección del modo, hay que atender también al derecho que tenía el otro dueño, el antecesor, porque nadie puede transferir o transmitir más derechos de los que tiene. Por ello, en la tradición, si el tradente no es dueño, no transfiere el dominio. Si la cosa está hipotecada, también pasa con la hipoteca y el causante no transmite a los herederos sino los derechos que tiene, lo que tiene nada más, a título universal y a título singular. En cuanto a la singularización de los bienes que se adquieren, los modos de adquirir pueden ser a título universal o a título singular. Es a título universal el modo por el cual se adquiere la universalidad de bienes de una persona o parte alicuota de ella. Es a título singular el modo por el cual se adquieren los bienes determinados. Respecto a esta clasificación cabe observar lo siguiente: hay un modo que siempre son a título singular, la ocupación y accesión. Hay un modo que indistintamente puede ser a título universal o a singular, la sucesión por causa de muerte. Por ella se pueden adquirir bienes determinados, legados, precio por cierto y universalidades, herencias. Hay dos modos que por regla general son a título singular: la tradición y la prescripción, salvo que se trate de la cesión o prescripción de una herencia, casos en que operan a título universal. Modos onerosos o gratuitos y modos fundamentalmente onerosos o gratuitos. Esta clasificación suscita algunas dificultades, de ahí las dos fórmulas que emplearemos, una que solo alude al modo, la otra que fundamentalmente se refiere al título, que antecede al modo, pero además se observa dificultad cuando se entiende que el modo y el título es oneroso o gratuito. Las dudas surgen en dos planos diferentes: si solo cabe aludir al modo o si corresponde aludir al título que preceda al modo. Por otra parte, en cuanto a la determinación de lo oneroso y gratuito, también hay que considerar eso. Normalmente se suele decir que los modos de adquirir son onerosos o gratuitos según si se exige o no sacrificio pecuniario o contraprestación al adquirente. De esta manera, el modo de adquirir es gratuito cuando lo adquiere el que quiere el dominio no hace sacrificio pecuniario. Se suele incluir en esta categoría la ocupación, la accesión por regla general, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y eventualmente la tradición. Esta última puede ser también un modo oneroso cuando el adquirente incurra en un sacrificio pecuniario con contraprestación. Hasta allí se nos enseña en el pregrado, pero hay una discusión doctrinal que no siempre puede ser asumida desde el punto de vista del pregrado. Sin embargo, cuando uno quiere optar al 7, ciertamente puede averiguar, por ejemplo, a don Fernando Rosas, puede al profesor Claro Solar o a Somarriba, ver los alcances de estos maestros y en ese sentido tener una idea completísima en torno a este mismo tema. Sin embargo, he querido rescatar a Penelillo, que estima que los modos de adquirir, el gran profesor de la Universidad de Concepción, eximio profesor, Penelillo estima que los modos de adquirir son ajenos a esta distinción. Desde luego afirma, ella se refiere a los actos jurídicos que ocurren, que algunos modos, ¿ya?, como la accesión, ni siquiera están constituidos por actos. En definitiva, y tal como se aprecia claramente en la tradición, es el título el que tendría una u otra calificación. Por acto entre vivos muertos son aquellos que los modos de adquirir por acto entre vivos, aquellos que no presuponen para operar la muerte de la persona de la que deriva el derecho. Se agrupan en esta clase todos los modos de adquirir, con excepción de la sucesión por causa de muerte, en la cual el traspaso del dominio no opera sino por la muerte del causante.
Les recomiendo que revisen sus videos de tal modo que puedan complementar esta información tan valiosa y tan preguntada en los exámenes de cátedra y los exámenes de grado.